Durante la historia de la humanidad, el asesinato ha sido algo común para todas las civilizaciones. Siempre ha existido el impulso de dañar a todo aquel que veamos como un rival. La mayoría podemos controlar este impulso y no llegar a mayores, pero algunas personas lamentablemente no solo no han podido controlarlo, sino que tuvieron los medios para llevar a cabo este acto a una escala inimaginable para cualquiera. Estas personas son los genocidas, que basándose en la raza, credo, ideología política, nacionalidad o solo por conseguir un beneficio, han asesinado a millones en sus delirios megalómanos. Los 10 genocidas más grandes de la historia. Fue un militar nigeriano y el tercer presidente de la historia de este país, desde el 1 de agosto de 1966 a 29 de julio de 1975. Tomó el poder mediante un golpe de estado. Durante su gobierno inició una cruel batalla contra la etnia Ibos y su intento por independizar Biafra del resto de Nigeria. A causa de los conflictos armados y el bloqueo de ayuda humanitaria, fue responsable por la muerte de más de 1 millón de nigerianos. Es un militar y político etíope, teniente coronel del ejército de Etiopía, líder del Consejo Administrativo Militar Provisional. Entre los años 1977 y 78 llevó a cabo una purga conocida como Terror Rojo, destinada a eliminar la oposición interna a su gobierno. Inicialmente se enfocó contra el Partido Revolucionario del Pueblo Etíope, el cual se había opuesto al autoritarismo de Mengistu. Para estos efectos se sirvió del movimiento socialista en la creación de milicias armadas, las cuales respondían personalmente a él sin consultar nada. Enfocó la represión contra el propio Mason. Durante su gobierno, 1.500.000 muertos. Fue un político comunista y jefe del Estado de Corea del Norte. Desde 1948 hasta su muerte, momento en el que la Asamblea Suprema del Pueblo designó a su hijo Kim Jong como presidente, luego de la retirada de Japón de la península coreana, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, logró hacerse con el poder de la zona norte gracias al apoyo de la Unión Soviética, que lo designó líder del Comité Popular Provisional. Una vez ocupado su nuevo puesto, empezó una serie de purgas y encarcelamientos en campos de trabajo para limpiar al país de cualquier tipo de sublevación. 1.600.000 muertos durante su gobierno. Fue un dictador camboyano y el principal líder de los Yemeres Rojos, desde la génesis de estos en la década de los 60 hasta su muerte en 1998. Una vez conquistando el poder en el 1975, Pol Pot llevó a cabo una drástica política de reubicación de la población de los principales centros urbanos hacia el campo, donde volvieron a cultivar la tierra como principal fuente de sustento. Además, dio órdenes de quemar cualquier indicio de desarrollo, como los autos, maquinaria o medicamentos. A la par de estas medidas, realizó enormes matanzas de todo al régimen o a cualquier intelectual que llegó al punto de asesinar personas por el simple hecho de hablar un segundo idioma o usar anteojos. Durante su gobierno, 1.700.000 muertos. Fue un oficial otomano y líder de la revolución de los jóvenes turcos. El 23 de enero de 1913 se hizo con el poder del Imperio Otomano al derrocar a la Unión Liberal
que dirigía el imperio. 2 años más tarde, ya con el apoyo del imperio alemán, emprendió una serie de acciones militares que en primera instancia tenían como objetivo deportar a todos los grupos étnicos extranjeros del imperio, principalmente al colectivo armenio, pero debido a las extremas condiciones que se forzaba a pasar a los exiliados y a la exagerada violencia con la que se apresaba a los que se oponían, todo terminó en una horrible masacre que se cobró la vida de más de 2,5 millones de personas. Fue un destacado militar japonés que llegó a ser primer ministro de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Fue el artífice intelectual de la invasión japonesa de Manchuria, que a la larga desembocaría en la guerra contra China y más adelante a la Guerra Mundial. Tojo tenía una personalidad carismática y de gran preponderancia en el ejército japonés. Durante la contienda mundial, mientras fue primer ministro, en los territorios ocupados por las Fuerzas Armadas niponas se ejecutaron numerosos crímenes de guerra, tales como la ejecución de prisioneros o incluso el empleo de armas químicas y biológicas. Luego de la rendición incondicional de Japón ante los aliados, Tojo intentó realizar el ritual harakiri para quitarse la vida, pero fue frustrado por militares aliados que lo encarcelaron para luego juzgarlo por sus crímenes en el proceso de Tokio. El 23 de diciembre de 1948 fue ejecutado en la horca. Es el culpable de 5 millones de muertos. Fue el segundo rey de los belgas y propietario del Estado Libre del Congo. Sucedió a su padre Leopold I en el trono de Bélgica y permaneció hasta su muerte, gracias a una serie de actos humanitarios para proteger a África de la invasión europea y evitar la esclavitud de sus nativos. Logró que la Conferencia de Berlín reconociera la creación del Estado Libre del Congo como un territorio perteneciente a Leopold, a título personal. Seguido a este acto, Leopold envió un ejército de 16,000 europeos de distintas nacionalidades, pagados por el propio monarca, para controlar la región y convertirla en un campo de trabajo forzado. Se calcula que durante los años de dominio de Leopold sobre el Congo fueron exterminados unos 10 millones de nativos, la mayoría de ellos esclavizados, mutilados, asesinados o amenazados con muerte para que trabajaran en la obtención del caucho, aunque investigadores más recientes llevan la cifra hasta los 15 millones. Fue el presidente y canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó al poder al partido nazi y lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como el Tercer Reich o Alemania nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada por él con el propósito principal de cumplir sus previos planes expansionistas en Europa. Bajo la dirección de Hitler, en 1941, las fuerzas alemanas y sus aliados ocuparon la mayor parte de Europa y África del Norte. Esas ganancias territoriales decrecieron paulatinamente después de la batalla de Stalingrado, hasta 1945, cuando los ejércitos aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales, Hitler fue causa de la muerte de 16 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos y entre 500,000 y 1,5 millones de gitanos. A eso se le denominó el Holocausto. El 30 de abril de 1945, luego del sitio de Berlín y viendo su captura inminente, se suicidó junto con gran parte de su cúpula en su Führerbunker. Fue presidente del Consejo de Ministros de la Unión Soviética desde el 6 de mayo de 1941 hasta el 5 de marzo de 1953. Estuvo entre los bolcheviques revolucionarios que impulsaron la Revolución de Octubre en Rusia en 1917 y más tarde ocupó la posición de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética. Desde 1922
hasta que el cargo fue formalmente suprimido en 1952. Como resultado de los rápidos cambios económicos, sociales y políticos de la época estalinista, millones de personas fueron enviados a campos de trabajo penales y millones fueron deportadas y exiliadas a zonas remotas de la Unión Soviética. La agitación inicial en el sector agrícola interrumpió la producción de alimentos en la década de 1930 y contribuyó a la catastrófica hambruna soviética de 1932 a 1933. En 1937, una campaña contra supuestos enemigos de su gobierno culminó en la Gran Purga, un periodo de represión masiva en el que millones de personas fueron ejecutadas. Incluso fueron condenados líderes de Ejército Rojo, acusados de participar en complots para derrocar al gobierno soviético. Como producto de todos estos actos, se calcula que se llegó a la impactante cifra de 23 millones de muertos. Fue el máximo dirigente del Partido Comunista de China y de la República Popular China. Bajo su liderazgo, el Partido Comunista se hizo con el poder en la China continental en 1949, cuando se proclamó la nueva República Popular tras la victoria en la Guerra Civil contra las fuerzas de la República de China. La victoria comunista provocó la huida de Chiang Kai-shek y sus seguidores de Kuomintang a Taiwán, y convirtió a Mao en el líder máximo de China hasta su muerte en 1976. A causa de la feroz industrialización, la implementación de erróneas políticas sociales y económicas como el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural y ejecuciones públicas, Mao fue responsable directa o indirectamente de aproximadamente 75 millones de muertes, y todo esto durante época de paz. Suscríbete a este canal. No se te olvide darnos un like si te ha gustado. Comparte para que siga haciendo más videos como este. No te quedes sin saber cuáles han sido los mayores genocidas de la historia.